Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos más a ver si se nos incorporan más participantes. Bien, buenísimo. Bien. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la proyección? Sí, sí. Sí, se ve impecable. Perfecto. Buenísimo entonces. Bueno, tenemos 13 participantes por el momento. Esperamos unos minutitos más. Hola, buenas tardes a los que se han incorporado. Buenas tardes. Estamos dando unos minutitos a ver si hay más participantes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Están preparando el cafecito, el mate, el té. Está fresco hoy. Es una tarde fresca. Ideal para un webinar. Sí, ¿verdad? Me hice un tecito porque me resfrío con mucha facilidad. Todavía no me acostumbro bien al clima. ¿Hace mucho que estás en Uruguay? Va a ser 3 años, pero soy muy alérgica y siempre estas primeras temporadas de frío me golpea un poco. Ya después Sí, como me aclimatizo y lo paso divino porque me encanta el frío. es muy inestable nuestro clima, sí. Bueno, comenzamos, ¿qué les parece? Ya van a ser las 5. Bueno, siguen Sí, incorporándose personas, va como capaz que... como quieras. Bueno, buenas tardes a los nuevos integrantes que se han ido un poco sumando a este webinar del día de hoy. Comenzamos. Creo que ya, bueno, 20 participantes. Bueno, vamos a comenzar y así disfrutamos un poco este espacio que tenemos para proponerle hoy. Como vieron en el enunciado, mi nombre es Yuni, soy facilitadora en Consultor Impacta, soy psicóloga y bueno, somos un equipo de trabajo, un grupo de trabajo donde hacemos varias actividades, pues ponemos varios temas, han estado haciendo varios webinares y bueno, hoy les traemos uno acerca de feedback, el por qué es importante el feedback, si hacemos, si lo hemos hecho, si lo tomamos en cuenta en nuestras organizaciones o en la vida cotidiana, porque no solo en el trabajo capaz que podemos implementarlo, en la vida cotidiana, con nuestra familia, nuestros amigos. Bueno, y es lo que le proponemos hoy.
por qué es importante el feedback y bueno, les traemos unas claves para guiar e influir positivamente. ¿Está? ¿Se ve bien la diapositiva? ¿Se escucha todo bien? Sí, bueno, cualquier interrupción, cualquier cosa, avísenme porque todo esto de la tecnología es algo que pueda fallar y que a veces no podemos controlar. Pero bueno, ustedes me avisan y juntos podemos retomar todo. Bueno, les traemos unas preguntas para comenzar y abrir un poco el debate hoy, en la tardecita de hoy. Bueno, queríamos preguntar, acá está en el ámbito laboral, pero también puede ser, como les decía al inicio, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Quería ver qué piensan. Se tomen unos segundos en pensar qué haces bien. ¿Se han preguntado alguna vez, se han detenido a preguntar qué hago bien? ¿Qué podría hacer mejor? Y bueno, ¿cómo me gustaría que me lo dijeran? ¿Qué piensan sobre esas preguntas? ¿Cómo les parece? Si se lo han preguntado alguna vez, ¿qué creen? Hola, Vanessa. Hola, Vanessa. En lo personal y en el ámbito laboral, en mi caso, a través de leer y de informarme un poco cómo dar alguna devolución positiva y cómo saber recibirla, un tip que aprendí y que me ha servido es cuando vamos a dar una devolución, empezar por lo positivo, porque siempre hay cosas para corregir, sin duda, porque todos siempre tenemos cosas para mejorar, pero como que la persona la predisponemos de una forma positiva si empezamos resaltando las cosas buenas, y luego sí dar las correcciones o indicar el camino, digamos, y las cosas a mejorar. Eso es algo que me ha funcionado y que cuando me devuelven algo también sé que funciona conmigo y que bueno, ya uno como que queda agradecido por eso positivo y puede seguir adelante recibiendo las correcciones ya con otro aire, digamos. ¿Te parece que eso lo haces bien? O sea, es algo con lo que identificas que haces bien. Sí, me parece que eso me ha servido, me ha funcionado, sí. Muy bien, Vanessa. ¿Y qué podrías hacer mejor? ¿Te has preguntado? Sí, es la forma de decir las cosas. A veces la forma no es lo que uno dice, sino la forma en lo que... ¿Cómo lo decimos? Claro, y eso sé que afecta muchísimo, pero en lo personal me cuesta mucho encontrar la forma de decir algo a corregir, de forma que no suene grosero o es... Mal visto, mal sí, interpretado. claro, o que caiga mal, seguro, sí. Igual viste que todo lo que decimos a veces que no suena agradable ni es algo simpático, siempre genera ese malestar, ¿verdad? A veces las personas queremos que sean receptivas, pero no lo logramos. Y bueno, vamos por ahí de la importancia de esto continuamente en nuestro quehacer diario, ¿no? Muy bien, Vanessa. Y bueno, el cómo te gustaría que te lo digan responde a lo que decías a inicio, ¿verdad? De la forma con respeto, diciendo siempre lo positivo, lo que hace bien, para después entonces poder seguir con lo que queremos decirle a la persona, ¿no? Y esto te pasa en el ámbito laboral, en otro ámbito. No, en lo personal también, sí. En lo personal quizás también. en lo personal cuando se trata que uno tiene más confianza con la familia, las amistades, uno como que se suelta más y capaz que en ese ámbito hay que reforzar un poco las formas y eso. O sea que con más razón en el ámbito personal, lo que sea hay que aplicarlo para mejorar porque por lo menos en mi caso me parece que sí, que va a servir. Se pierde como un poco el filtro, ¿verdad? De Sí. cómo decimos las cosas. Sí. Lanzamos y a veces, bueno, está. ¿No? Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más se anima a responder esas preguntas? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿O se lo preguntan todos los días? ¿O lo aplican todos los días? ¿Alguien quisiera compartirnos
en otro ámbito o en el ámbito laboral, si lo siente de esa forma. Hola, Mayerlin. Hola, Mayerlin. Hola, Ale, gracias por el taller de hoy. Bueno. A usted por participar siempre, muy activa en nuestros talleres. Me acuerdo de ti del primero que vi de liderazgo. Sí, me fascina el taller. Bueno, respecto a qué haces bien, yo creo que mi key es la empatía. Soy muy cordial. Y aquí en el Uruguay me ha ido bien porque aquí las maestras son como serias. Entonces, siendo más suave, siendo cordial, logro empatizar con ellas. Entonces, siempre empiezo por decirles lo positivo. Sabes que te felicito porque vi que en CREA los niños participan mucho. Me encantó la grabación de la videoconferencia, bla, 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 bla. Y sabes que estaba mirando y ¿qué te parece si hiciéramos? Y ahí le digo, ¿cómo vamos a cambiar eso que estoy viendo que no está funcionando, que no puede ser como se supone el diseño del plan? O sea, no le digo, esto está mal porque no. Y estaba observando esto y me puse a pensar, ¿y qué tal si lo hiciéramos así? ¿Tú qué opinas? Entonces cuando me da las ideas, al final intento que ella piense que fueron ideas de ella, cambiarle las cosas. Y la verdad que, bueno, por supuesto me gustaría que fueran conmigo como soy yo con los demás. Como el banner ese de la niña que dice, cuando sea grande quiero ser el adulto que yo necesitaba de niña. Entonces me gusta mucho que me digan las cosas como yo. Por eso tengo la bendición de mi coordinadora. Mi coordinadora me habla con aquella sensibilidad, me dice lo que me tiene que decir, pero es muy sensible, es muy considerada y de verdad que es maravilloso. Entonces yo siempre empiezo así. Algo que hago bien es usar la empatía y primero lo positivo y luego qué te parece si hiciéramos esto, vamos a probar y ¡pop! Ahí abordo lo que para mí es negativo, pero no le voy a dejar a ella saber que es negativo, pues se va a sentir mal. ¿Qué podría hacer mejor? Bueno, creo que todo proceso es mejorable. La verdad que sí, creo que siempre se pueden hacer las cosas mejor, siempre. Y cómo me gustaría que me digan las cosas a mí, como las digo yo. Siempre tomando muy en cuenta al ser humano que tengo al frente. Al ser humano que no sé cuál será su sensibilidad o su debilidad. Y entonces le hablo con cuidado, así me gusta que me hablen a mí. Y que me manifiesten, me participen en las cosas también. Con consideración, que le duele el otro. Muy bien. Eso me decías que es en el ámbito laboral, ¿no? Sí, en el ámbito laboral. Eso sería lo ideal. Y has corrido con suerte de encontrarte subordinados que funcionen así, ¿no? O que haya esa empatía. Pero a veces no funciona así. Entonces, por ahí estaba el que decía, cuando no aporto me quedo callado. O sea, cuando veo que no aporta, prefiero como callar, ¿no? Entonces, a veces es difícil decirle a la otra persona en qué se equivoca o en qué está mal. Estamos hablando del ámbito laboral, pero puede ser en el ámbito el que usted elija. Capaz que ahora están pensando en cualquier otro ámbito y es difícil, ¿no? Esperar que la otra persona sea empática, o sea, siempre esperar que la otra persona sea como yo quiero que sea o como me gustaría que me tratara, a veces no se logra, ¿verdad? A veces como que algo que decimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no eres así si es lo más correcto? Y es lo que se debería, ¿verdad? Creo que no está más. Capaz que se le cayó la... Ah, por ahí está. Sí, aquí estoy, sí, claro, sería lo ideal. Yo creo que en el ámbito personal es más difícil que en el laboral, porque en el laboral tú sigues ciertos protocolos, tienes ciertas reglas que cumplir, no toques este tema, no toques el otro, siempre buenos días, espero que te encuentres bien, saludos cordiales, quedo en espera de, no sé qué. Ya uno como que está habituado a tener ese comportamiento, ¿verdad? Exacto, ya hay un comportamiento, como dices tú, que te facilita el negocio. Pero cuando se trata del ámbito personal, que tienes que decirle a alguien, ya no tolero esta actitud en esa persona, vivimos juntos, es mi hermana, mi hermano, mi esposo, mi novio, es más difícil. Porque de repente tú sigues eso de que en el trabajo, mira, somos compañeros de trabajo, te quiero más que un hijo mongólico, pero somos compañeros de trabajo. No, o sea, no, hasta ahí, amigos, no. Pero en el ámbito personal, tú conoces toda la vida de esa persona.
En el ámbito personal tú sabes lo que a esa persona le va a doler y no. Entonces, ay, ahí sí cuesta a veces y bastante. Bastante, bastante. Sí, te Ahí cuesta un sí, la verdad poquito. que a veces me tumbo el caballo. Pero sí, o sea, pero está bien, o sea, Ahí eso que sí, decías está ahí muy sí, bien. Pero claro, como uno a veces dice, en el ámbito laboral hay ciertos patrones de comportamientos a seguir, hay ciertas normas, ciertas reglas, tú tienes como una estructura clásica a seguir, buenísimo. Pero en lo personal, en lo social, en la calle misma, cuando entras vas a un súper, o cuando estás en el bus, o cuando, qué sé yo, estás esperando una información en una reunión social, ¿verdad? cierto. Bueno, muy Sí, sí, es bien, muchas verdad. A gracias, veces Mayerly. necesitas comunicarme. Claro, merece. ¿Alguien más se anima a responder esas preguntitas, a repensárselo? ¿Alguien tiene algo que aportar, algo que quiera decir? ¿Qué hace bien? ¿Qué podría hacer mejor? ¿Y cómo me gustaría que me lo dijera? ¿Funciona así realmente o hay algo que no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Me gustaría escuchar a otras personas y conocer un poco cómo lo ve desde su punto de vista, ¿no? Bueno, está bien, seguimos avanzando. Capaz que a veces, a veces escriben muchos mensajitos que bueno, quiere decir, debemos crear ámbitos de confianza y seguridad para la gente se exprese como una libertad y sin miedo de parecer ridículo. Es verdad, muy bien. Y sí, pienso, bueno, está, que si no aporta me quedo callado. Está bien, está bien. Está bien los mensajes y las opiniones de lo que se piensa. Bueno, seguimos avanzando con todo esto que traemos para hoy de feedback. Y bueno, después de responder estas preguntas, les traigo otra bueno, la pregunta que capaz que han escuchado, han hablado, lo han hecho. Y bueno, ¿qué es feedback para ustedes? O feedback o retroalimentación, también es otra forma de verlo, ¿no? Hay lugares que se habla no de feedback, sino de una retroalimentación, que para mí es lo mismo. Y bueno, en clases anteriores que nosotros hemos hecho, habla mucho de todo esto que se ve, ¿no? De si se ve, si no se ve, si se hace, si no se hace. Y bueno, ¿qué creen ustedes de lo que es feedback? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les viene a la mente cuando le decimos feedback? Hola, soy Francisco y Hola creo que Francisco, dígame, ¿qué creo que el cree feedback usted? a mí se me viene a la mente que es como alimentar al otro con cosas que creemos de él, ¿no? Pueden ser cosas buenas o malas que pueden ayudarlo a mejorar. A mejorar, muy bien. Alimentar al otro, ¿no? Buena expresión, alimentar al otro, decir, nutrir, ¿no? Aportarle, ya sea bueno o malo, Sí, en función de lo que queremos decir, ¿no? claro. Muy bien, Francisco, muchas gracias. ¿Y alguien más? ¿Qué le sugiere esas caritas? Vieron que esas caritas tienen como varias sugerencias, ¿no? Tiene mucho que ver como la persona se acepta o no el feedback que le queremos dar. No siempre es positivo lo que decía Francisco, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué creen de feedback? ¿Alguien quiere decir algo sobre feedback? ¿Lo han Sí, tenido? ¿Algún jefe lo ha tenido? ¿Alguien en la casa? ¿Tenemos algún familiar? A ver, ¿quién me dijo yo? Katia, ¿no? Dulcina, Okay. Dulcina. Dale, Dulcina. No digo que yo lo interpreto de esta forma, como es o sea, cuando una persona emite un mensaje, la otra persona lo manipula, vamos a decir, y lo devuelve cambiado, lo devuelve distorsionado, ¿verdad? Eso es lo que yo interpreto de feedback.
Y sí, en el ámbito laboral muchas veces se ve, esas cosas se hacen más bien con intereses, ¿no? Ya sea de desprestigiar a alguna persona o de manejar la información, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Tergiversar una información. Sí, perdón. Dulcina, sí, me parece muy buena la acotación que has hecho sobre eso de tergiversar. Sí, es como doy algo y la otra persona, claro, lo interpreta como quiere interpretarlo, ya sea cambiado o no, con la idea propia personal que se lleva de esa información, ¿no? Y lo emite, ¿no? Lo devuelve. Entonces, por ahí vamos. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que interpreto yo. Muy bien, muy bien. ¿Y lo has hecho alguna vez? ¿Has tenido la experiencia de darle feedback a alguien? En mi caso, yo como docente he tratado de hacer eso, pero de la parte positiva, para incentivarlo. Por ejemplo, retomo lo que dicen, pero vamos a decir, retomo todo lo que dicen. Por ejemplo, yo trabajo en la enseñanza media con jóvenes con adolescentes, sí, que han desertado de otras instituciones educativas. Entonces es un programa para ese tipo de jóvenes, y a veces las palabras que usan o los conceptos que tienen son muy básicos. Entonces yo los retomo y les digo, sí, es eso. Por ejemplo, en el caso se me viene a la mente que, por ejemplo, una vez les preguntaba para qué servía un semicírculo, y empezaron a tirar ideas hasta que uno me dijo, sí, sirve para medir las puntitas. Digo, muy bien, eso mismo. ¿Y cómo se llaman las puntitas en dibujo? Bueno, ángulos, ¿sabes? Después, entonces yo trato de incentivar eso. Claro, claro. Pero claro, es mi rol, ¿verdad? Desde donde trabajo yo. Sí, buscar la mejor metodología para que se enganchen con eso que quieres, ¿no? Exactamente, claro. Buenísimo, buenísimo, Dulcina, muchas gracias. Bueno, algunos por ahí están escribiendo que es un ida y vuelta, un intercambio, como una conexión. Está muy bien y vamos por ahí. En realidad es esto, ¿no? El feedback es una respuesta dada, algún estímulo, como forma de evaluarlo, ¿no? Facilitar la exploración de necesidades, motivaciones, deseos, habilidades y procesos de pensamientos para asistir a alguien a mejorar su empeño. O sea, cuando damos feedback a alguien, no solo estamos dando una respuesta dada a algo que pasó, como para evaluar también, sino que estamos buscando algo más allá. Estamos explorando, ¿no? Las necesidades, la motivación, el deseo. ¿Por qué lo hizo de esta forma? ¿Qué lo llevó a tal otra? ¿Qué pensó? ¿Por qué? Y nos hacemos muchas preguntas y queremos devolver, ¿no? Toda esa información que recibimos, queremos devolverla, ya sea de una manera positiva, cuando es algo para elogiar o motivar a la otra persona, o cuando es algo negativo, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestros espacios, digamos, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? O a veces no somos los que damos el feedback, pero estamos recibiendo muchos feedback. No sé si tienen algún jefe o tienen a alguien en la casa que, bueno, constantemente está dando una información, le está devolviendo le está devolviendo una respuesta de un trabajo que entregó y, bueno, tienen una reunión, le proyecta, le explica, le dice, lo hiciste de esta forma, pero considero, ¿no? O sea, es una respuesta dada a un estímulo que lleva una evaluación, ¿no? Y bueno, de todo esto que hemos visto, del feedback, de todo lo que es, ¿por qué creen? O sea, les traigo unas preguntas que me gustaría que las respondan o se las piensen y compartan entre todos, crear un debate. ¿Por qué es necesario rendir cuentas? ¿Cómo me tomo una crítica? ¿Y qué tal a menudo doy feedback? ¿Qué creen? ¿Alguien quisiera compartir, quisiera responder alguna de estas preguntas o las tres? ¿Qué creen de esto? ¿Es necesario rendir cuentas?
¿Creen que sí, creen que no? Depende del ámbito, depende de la persona, depende de lo que tenga que rendir. ¿Qué creen? ¿Qué creen de si es necesario rendir cuentas? ¿A qué te referís con rendir cuentas? Bueno, rendir cuentas en dependencia del ámbito que lo veas. Es como que dar una justificación, ¿no? Dar como ejemplos, excusas, depende de lo que, al ámbito que te quieras proyectar. Rendir cuentas, por ejemplo, cuando se hace una reunión, se crean varios aspectos a tomar en cuenta y bueno, después que se ejecuten, que se hace un procedimiento, que hay un resultado, se rinde cuentas de todo ese resultado que se alcanzó en un ámbito laboral o en un ámbito más formal. ¿Me explico? Capaz que en un ámbito más social, personal, rendir cuenta es a tu esposo, por ejemplo, si tenés pareja, o a tu pareja, rendir cuentas por algo que está mal o por algo que no hizo bien. ¿Me explico? ¿Creen que es importante, que es necesario? Como una evaluación, decís. Si es como una evaluación, es necesario hacerlo constantemente en el caso que tenga gente a cargo, porque lo que no se puede medir o lo que no se puede evaluar no se puede controlar, o sea que es constante, si es en el ámbito laboral. Me suena medio fuerte el término rendir cuentas, entonces no sé si lo usamos acá en Uruguay, ese término así nunca lo había escuchado, pero digo, como que en el laboral sí, en el personal no sé, porque evaluaciones constantes no se hacen, entonces es como que no sé en lo personal cómo se usaría. Sí, en lo personal puede ser justificarse por algo o dar una respuesta a algo que surja o que te pregunten o que te cuestione. O no solo eso, sino algún acuerdo que quieran llegar o algo que no salió bien y quieres justificar el por qué, pero considerabas que era así por la mejor forma o desde tu punto de vista personal y lo hiciste. Capaz que está muy fuerte el término de rendir cuentas, ¿no? Y en esa parte, poner excusas también sería rendir cuentas, ¿no? Excusas a uno mismo, ¿no? Como, claro. Hacer esto, pero... En el ámbito por acá, en el ámbito del presupuesto nacional de acá de Uruguay, bueno, se planifica para todo el periodo de gobierno y se va rindiendo cuentas año a año de cómo se ejecuta y en qué se gasta. O sea, en el ámbito empresarial, igual, también se planifica visión, impulsos estratégicos, indicadores, y bueno, voy midiendo cómo me acerco a la meta y voy rindiendo cuentas de lo que planifiqué. Digo, me parece que es un término bastante conocido, por lo menos en esa esfera. Y después, a nivel personal, yo no creo que haya que estar rindiendo cuentas de todo lo que uno hace. Tal vez sí, somos seres que vivimos en sociedad y de algunas cosas hay que rendir cuentas. Yo no puedo andar por el mundo ofendiendo gente así como así. Entonces, bueno, por lo que corresponde sí rendir cuentas, pero no por todo, porque si no el ámbito de la libertad se vería muy acotado, ¿no? Muy bien, Julio, tenés toda la razón. Claro, por eso es la pregunta. ¿Por qué es necesario rendir cuentas y si es necesario? ¿O en qué ámbito sí, en qué ámbito no? En el marco empresarial y laboral sí. Constantemente hay, como usted decía, ya sea anual, ya sea mensual, trimestral, semestral, pero siempre hay puntos por los que hay que dar una respuesta de ese funcionamiento, de esa tarea, ya sea el jefe, el líder, el subordinado de mandos medios, pero siempre el funcionario que no hizo como correspondía a la actividad y a fin de mes no lograron los resultados, ¿no? Pero siempre se está rindiendo cuentas, ¿no? Y dando como una explicación, por decirlo de alguna forma. Buenas noches.
Perdón. Habla. Sí, yo en mi trabajo, por ejemplo, sí tengo que rendir cuentas todos los viernes. Es una fábrica de producción de ropa, soy encargada, y todos los viernes tengo que rendir cuentas de por qué mi línea alcanzó o no alcanzó la producción que ellos piden. Sí, Bien. para eso tengo que estar incentivando a la gente todo el tiempo, llamando la atención cuando no cumplen con la producción y todo eso. ¿Y crees que sea importante eso, Mónica? ¿Crees que es importante rendir cuentas? Y sí, yo rindo cuentas de por qué, y juntos a veces nos reunimos y vemos de por qué no se llegó a la meta acordada, qué podemos hacer para mejorar, y lo mismo con ellos, los llamo cuando están rindiendo y hablo con ellos a ver qué le está pasando, primero si hay algo en lo personal, y después, bueno, qué es lo que necesita que ella cree que necesita para poder rendir, qué está faltando, si falta alguna herramienta de trabajo, si no se siente cómoda, sí, es importante. Y ahí se rendir explora cuentas. Yo rindo también cuentas, cuando se rinde cuentas todos los viernes, digamos, para ver cómo te fue en toda la semana o lo que vas a precisar para posteriores semanas o posteriores días. Ahí como que también se ve un feedback, ¿no? Un ida y claro, vuelta. Y ahí entonces como sí. que ves. Sí, exactamente. Es eso, es un feedback. Ellos me dan una devolución, también siempre empiezan por lo positivo y después, bueno, te falta en esto, y a su vez yo hago lo mismo con mi gente, o sea, las personas que tengo a cargo. Cuando les tengo que llamar la atención, bueno, estoy contenta contigo porque lograste tal cosa, pero te está faltando tal otra. Muy bien, ¿Qué entonces podemos usted hacer da para feedback todos los mejorar eso? viernes. Te podemos decir Sí, que la última pregunta, que tan a menudo da feedback todos los viernes o todo el día prácticamente, ¿no? Corrigiendo, sí, para mejorar o sí, para exactamente. perfeccionar o para lo que sea, ¿verdad? Pero como que Sí, das bastante. sí, es algo que no sabía que se llamaba feedback, no sabía que tenía un nombre lo que hacía, pero sí, lo hago todo el Pero la tiempo. verdad sí, qué bien aterrizar todo eso, ¿verdad? Y decir, No, mira, qué sí, bien, lo hago, qué bueno, voy bien, voy por ahí. sí, Qué bueno. Muy bien, Mónica, muchas gracias. gracias a ¿Alguien ti. más quisiera responder el por qué es necesario rendir cuentas, qué tan a menudo el feedback, cómo me tomo una crítica? ¿Alguien quisiera compartirnos sus ideas? Yo Alex, lo que Mayo. quería comentar es que lo que decía Mónica recién de dar una devolución, que en sí también es feedback, yo creo que es muy, muy nutritivo y motivante para la persona, tanto que la da que la persona que lo recibe, porque creo que todos esperamos una devolución después que hacemos un trabajo, o termina un periodo de tiempo y bueno, nuestro jefe no se sienta con nosotros a evaluarnos. Yo creo que todos esperamos una respuesta. Y yo creo que en el ámbito empresarial es como que ese feedback se da en varias cosas, o sea, se da de una persona cuando nos piden la opinión de una persona, dar el feedback de esa persona, se da también sobre algún tema y se da también en distintas situaciones. Y yo creo que es parte del crecimiento de los empleados de una empresa, de todas las personas de una empresa, en todas las escalas, en todos los niveles. Y yo creo que es importante darlo y es importante recibirlo. Y en el ámbito personal también, o sea, creo que lo damos constantemente sin darnos cuenta, porque yo creo que las personas, nuestras personas cercanas esperan también, es parte de la comunicación, esperan que frente a determinadas situaciones nosotros respondamos, digamos nuestra opinión o qué pensamos, porque eso ayuda también, nuestra impresión ayuda a crecer a las otras personas cuando lo vemos desde otro punto de vista, por ejemplo. Dar otro enfoque o dar otra mirada a determinada situación ayuda a las personas a verlo de otra forma y quizás mejorar algún aspecto que tienen. O sea, yo creo que es muy importante para nosotros recibirlo y creo que lo esperamos de nuestros jefes, de las personas que nos rodean, y es importante también darlo. Y bueno, y está el tema de la crítica, que obviamente hablamos hoy de cómo hago, ¿no? O sea, cómo
cómo dar una crítica de forma respetuosa y de forma constructiva. Yo creo que de eso se trata, de llegar a eso. ¿Te lo tomarías bien? Que te vinieran y te dieran una crítica, vinieran a criticarte, te lo tomas bien, o sea, así nomás, Sí, o tiene algunas cositas puntuales que hay que tener en cuenta para llegar a poder criticarte. Yo creo que hay momentos también de darla. O sea, hay que encontrar el momento y la forma. O sea, no solo la forma, sino también ver en qué momento. A veces hay que esperar que las aguas se calmen, como dice uno acá en Uruguay, y bueno, y después que pasa todo, poder sentarse a conversar. O sea, hay que buscar también cuándo. Muy bien, Vanessa, me parece genial. Hay algo muy importante, ¿no? Que decías y coincido contigo, cuando somos subordinados o somos jefes o de cierta forma tenemos a alguien encima nuestro que nos lidera, nos manda o nos da una tarea por simple que sea, siempre como que nos gusta que nos devuelvan, al menos que nos digan, qué bien, muchas gracias, te quedó muy bueno, o te quedó bien, pero para la próxima podríamos hacerlo de la otra forma. O sea, siempre como que es importante para la otra persona sentirse al menos que me estás agradeciendo o que lo que hiciste fue recibido, buenísimo, y lo vamos a valorar o te devuelvo lo que vi en ese momento, ¿no? O que lo notaron, simplemente que lo notaron y que no pasó desapercibido. Es simplemente eso, que alguien notó que nosotros hicimos algo. Claro. Esa evolución es tan importante como eso, para simplemente darle esa importancia. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Sí, yo, Dulcina. Totalmente de acuerdo con lo que dice Vanessa, y digo, si somos grupos humanos, me parece que en cualquier grupo humano es necesario rendir cuentas, porque a mí, por ejemplo, voy a trasladar a la enseñanza esto, ¿no? Yo tengo alumnos que no se conectaban, que no respondían, que no hacían las tareas, y cuando logro comunicarme con ellos, bueno, algunos dijeron que tenían ciertos problemas de conexión, otros problemas de aparato. Entonces, en este momento pienso, ¿no?, que es con esa palabra, es necesario rendir cuenta, porque yo lo vivía como un desinterés. Yo no supe qué pasó, cuánto empeño pusieron, cuánto trataron de buscar y no lograron hacer. Entonces es importante transmitirle al otro, rendirle cuenta de las acciones que hizo, para que se pueda valorar también el trabajo, o para que se pueda entender, ¿no?, el hecho de que no se hizo determinado trabajo. Yo como docente también tengo que registrar, tengo que decir, ¿no?, rendir cuentas a mis superiores, que a su vez tienen que rendir cuenta a la institución, ¿verdad? Pero en una familia, por ejemplo, ahora que estamos viviendo más dentro de casa y con nuestra familia, también es importante, porque cada uno tiene un rol, o cada uno tiene designados determinadas tareas para que podamos funcionar como equipo, y alguien no cumple con esa tarea, también recarga al otro, pero tal vez no lo cumplió por algún motivo. Entonces en ese momento también es importante, mira, no pude hacer esto porque me pasó tal y tal cosa, porque es importante que estemos comunicados, y es importante que el otro, como decía Vanessa, ¿no?, recibir esa devolución, que es la explicación de por qué no se pudo hacer algo, pero que realmente hubo una intención de hacer algo, ¿verdad? Entonces, justificarse o rendir cuentas en ese aspecto. Me parece que igual cuando tenemos una relación, dejar claro cuáles son las, rendir cuentas en ese aspecto, ¿no? Bueno, una relación de padre-hijo, una relación del tipo de relación que sea, ¿no? Acá, por ejemplo, donde yo vivo, que vivo en el interior, donde en un terreno viven varias familias, también saber, ¿no?, rendir cuentas con respecto a cómo se va a hacer el uso de las cosas, ¿no? Y bueno, y las críticas, yo creo que me tomo bien las críticas, pero tiene que ver con eso, con cómo me lo dicen. Yo creo que soy una persona bastante abierta y bastante tolerante, pero obviamente que necesito que la persona que me dé la crítica tenga la empatía y el respeto de hacerme ver, ¿no?, como decían las personas ahí que tienen gente a cargo, ¿no?, de también destacar aquellas cosas que se ven como positivas, ¿verdad?
Buenísimo tus acotaciones y tus reflexiones, Dulcina. Esto que decías de cuando hablabas de que cuando le mandabas alguna actividad a algún alumno o estudiante, notabas que no la hacía por falta de interés y cuando rendiste cuenta o lo llamaste o preguntaste, notaste ciertas cosas que no funcionaban y no por falta de interés, sino porque no tenían conexión, no tenían capaz que los medios necesarios para conectarse. Esto, viste que se une con lo que veíamos, ¿no? Que una de las cuestiones, de las funciones de dar feedback es poder facilitar todo esto que veíamos anterior, ¿no? De conocer también las motivaciones, las necesidades, ¿no? Explorar todas las necesidades y deseos o motivaciones de las personas. Y en este caso, las necesidades carentes, ¿no? Que pudo haber tenido este alumno para poder acceder a sus clases, ¿verdad? Lo importante, Claro. como usted lo decía, de que pudo identificar todo esto en tiempo y no quedarse con la idea de que no hacía las tareas, no se conectaba o no participaba en mis clases online por la falta de interés. ¿Verdad? Exactamente. Claro. Muy bien, muy Bien. bien. Y esto que decías de la crítica, creo que la mayor parte de las personas consideran que siempre y cuando la crítica sea en un tono adecuado, constructivo, con respeto, buscando el momento, como decía Vanessa, cuando se calmen las aguas. En mi país también se dice así, cuando baje la marea y las personas puedan estar hablando de una forma más digamos, con el corazón, no con el impulso del enojo, ¿verdad? Es importante, ¿no? Esto de la crítica. Considero que la mayoría de las personas pueden aceptarla o no, siempre y cuando sea de la mejor forma dicha, ¿no? Claro, una crítica que ayude a construir, ¿no? Y a cambiar y no que destruya, ¿verdad? Que la destrucción te limite. Claro, como que el ser humano de por sí cuando tiene un estímulo de ataque responde con la defensa, ¿no? Entonces si se siente atacado, va a estar a la defensiva, aunque esté equivocado, pero siempre va a atacarte. O sea, se va a sentir como defendiéndose, ¿no? Y es importante, Exactamente. claro, medir todos estos parámetros y tener en cuenta cuándo es el momento, dónde es el lugar, qué te digo, prepararme para todo eso, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, algunos tips y algunas ideas que les venimos a proyectar para que tengan en cuenta a la hora de dar una retroalimentación. Muchas gracias, Buenísimo. Dulcina. Gracias a ti y a las personas que aportaron. ¿Alguien Hola. más se anima a compartir? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho bajito. ¿Quién me habla? Hola, soy Elisa, saludos de Venezuela. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Mira, este tema es muy importante, realmente la que me llama la atención, ¿qué tan a menudo doy feedback? Realmente, diariamente estamos dando feedback, pero de una forma empírica. ¿Por qué lo digo? Porque de hacerlo de forma adecuada, evitaríamos una cantidad de situaciones incómodas, como cuáles, ir creando inventarios por no dar el feedback de forma oportuna, en el momento y siendo de forma específica al dar un feedback a la otra persona. Porque lo que se quiere, que la otra persona modifique esa conducta o esa acción que algún efecto en mí pudo haber dejado. Pero si yo no puedo o no tengo las herramientas adecuadas para dar un feedback, realmente la otra persona, con yo decirle simplemente la palabra no me gusta, el otro te puede responder, yo no nací para cumplir tus expectativas. Entonces rompe completamente lo que es un feedback. ¿Sí? Entonces estos temas son muy interesantes en todos los ámbitos, laboral, personal, porque todos los días esto causa y una acción y una reacción. Entonces, de forma que podamos siempre darlo de forma bidireccional, bien, directamente con la persona o la fuente que generó esa incomodidad o esa gran alegría
o que te produjo esa acción de esa persona. Y bueno, esto siempre manejarlo de una forma adecuada. Y yo creo que para eso estamos acá, para recibir esas herramientas que son tan necesarias para tomarlas y hacer uso de ellas. Así es, Elisa, tenés toda la razón. Y sí, las herramientas están, las tenemos más adelante, se las vamos a proyectar. Pero está muy bien esa acotación, considero que es algo bidireccional y es algo que no es solo del emisor, sino también del receptor, de cómo ve toda esa información que le estamos transmitiendo. Y con las herramientas fundamentales para dar un buen feedback, podemos darlo siempre, en todo momento, en todo ámbito de la vida cotidiana. Y sí, ¿no? Tienes toda la razón. Muchas gracias por la reflexión y los argumentos. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere aportar, quiere decirnos algo? Bueno, seguimos avanzando. Está muy bien todas esas reflexiones. Es necesario rendir cuentas para algunos, para otros no en todo momento, ni con todo tipo de personas. Y bueno, está muy bien. Y bueno, les proponemos ahora como objetivos fundamentales del feedback. Tenemos acá, bueno, establecer sesiones periódicas de evaluación constructiva, como ya han ido haciendo, han ido reflexionando, con cada colaborador. Es importante tener este tipo de sesiones periódicas, no dejarlo para cuando hagan algo mal o cuando no nos quede otra solución por llamar la atención o porque nos surge alguna información y queremos, o vimos un mail que nos mandó hace 3 semanas y entonces en ese momento es que le damos una devolución de eso que ya pasó, ¿no? Sino tener en cuenta toda esta evaluación periódica y que sea de una manera constructiva. Después, como decíamos a inicio, identificar habilidades, áreas de oportunidad e intereses de cada colaborador. Es muy importante conocer la persona que tenemos trabajando o no solo en el ámbito laboral. Yo me centro mucho en el ámbito laboral porque, bueno, esto es una de las cosas que siempre, como decía la compañera que nos hablaba de la vida personal, ¿no? Que por qué rendir cuentas en el ámbito personal, que no lo ve tan así. Pero bueno, se ve más en el ámbito laboral porque es como una normativa, como algo que nos gustaría que pasara, como nos sintiéramos cómodos que nos dieran ese tipo de devolución cuando hacemos algo, ya sea positivo o negativo, ¿no? Y bueno, tiene que ver por ahí, identificar esas habilidades, esas áreas de oportunidades y de intereses de cada colaborador que tenemos trabajando, ¿no? Después, potenciar el desempeño de cada uno de los colaboradores. Elaborar un plan de desarrollo, esto es muy importante. Mantener un registro de la evolución de los colaboradores, o sea, damos un seguimiento. No hablamos hoy y ya no tocamos más el tema en un año. No, darle un seguimiento. Igual más adelante vamos a ver cómo dar este seguimiento y mediante qué podemos dar este seguimiento. Después, aprender técnicas básicas de un buen líder. Un buen líder ya sea en muchos ámbitos, ¿no? No hablamos de líder solamente de un espacio laboral, sino también que podemos ser líderes en nuestras casas, en nuestro ámbito social, personal, con algún amigo, ¿no? Después, bueno, le decía que esto anterior que vimos de mantener un registro de la evolución de los colaboradores, tiene mucho que ver y se conecta mucho con esto siguiente, que es la evaluación de desempeño. Hoy en día, en la mayoría de las empresas, no en todas, no se toma en cuenta esta evaluación de desempeño, o se toma muy corto tiempo, o una vez cada tanto, y se archiva y no se le da un seguimiento. En las grandes empresas o empresas bien estructuradas, sí hay un protocolo y hay unos aspectos, como le quieran llamar, unos indicadores, para evaluar el desempeño, ¿no? Capaz que ustedes desde su punto de vista o desde su trabajo lo puedan tener o no lo puedan tener, ¿no? Capaz que la evalúan o capaz que no. Entonces, nosotros aquí traemos
como evaluación de desempeño como algo importante, ¿no? Darle un seguimiento a cómo va ese funcionario, a cómo va ese colaborador, es importante, no solo para su desarrollo personal, sino para su desarrollo laboral. Y ahí poder conocer qué proyecciones futuras tiene, qué piensa de la empresa, cómo se maneja, cuáles son sus intereses más posteriores. Y bueno, es un momento en el cual los miembros del equipo se forman o refuerzan una imagen de usted y de su empresa, ¿no? Porque ahí también puedes indagar y conocer qué piensa de mí como jefe, como líder, como persona que lo está evaluando, y qué piensa de la empresa, ¿no? Lo que digas y cómo lo digas condicionará el compromiso y actitud futuro del equipo. Y es necesario trabajar en mejorar nuestra habilidad para dar un mejor feedback o retroalimentación y desarrollar nuestras capacidades de liderazgo, ¿no? Y tenemos, y bueno, como objetivos de esta evaluación de desempeño, que la persona evaluada comprenda cómo el encargado o su encargado permite su desempeño, que visualice el impacto y la contribución que tuvo su propio trabajo en los resultados del área, en sus colegas y en los objetivos de la organización. Es importante que la persona se sienta también evaluado. Como decían, que si no hay una evaluación, no hay un control. Y como que se sale un poco de las funciones, de las tareas, del procedimiento a seguir. Siempre en toda tarea y en todo ejercicio, tiene que sentirse la persona como que hay alguien que lo está, capaz que no evaluando, porque ni controlando, pero sí supervisando, sí observando cómo es su desempeño, cómo lo hace, si lo hace bien, si lo hace mal, qué le faltó o qué podría mejorar, ¿no? Que puede expresar su voz y se siente escuchado una vez que la persona sea evaluada, que se pueda sentir orgullosa por sus logros alcanzados y que comprenda en qué aspectos se puede mejorar. O sea, la evaluación de desempeño no solo vamos a evaluar lo negativo, ni lo que hizo mal, sino vamos a hacer una retrospectiva de todo su funcionamiento, ya sea una vez al año, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, o no sé cómo lo harán en las empresas, o si no lo hacen. Pero es importante que se sienta orgulloso, eso que decían de que cuando tengo que dar una retroalimentación comienzo por lo positivo, le digo todo lo bueno que hizo, todo lo bueno que está, cómo ha sido su trayectoria, como que resalto todos esos aspectos positivos que veo en una persona y después entonces le digo, pero tal cosa, para ir como suavizándole la crítica o los argumentos que tengo para decir que no están bien. Es importante que la persona se sienta orgullosa, ¿no? Que vea que le estamos reconociendo mediante una evaluación todos sus logros, ¿no? Y bueno, poder fijar metas para el desarrollo a corto plazo de la persona. Que la persona se sienta comprometida de que, bueno, hoy hablamos de esto, está para mejorar esto, bueno, ¿y cuándo lo podrás mejorar? ¿Qué podés hacer? ¿Te ayudo en algo? ¿Precisas capacitación? ¿Precisas más información? ¿La tarea no está bien? Los objetivos no están bien explícitos, capaz que no me estoy expresando como corresponde, no me estoy haciendo entender. Eso es importante, ¿no? Que la persona se sienta que el desarrollo va a un corto plazo y que no lo vea algo como que inalcanzable a llegar, ¿no? Y bueno, aquí les traemos unos tips generales, ¿no? De cuando agende la reunión con el miembro de su equipo, para darle ya sea un feedback, para conversar, para esto que decía esta compañera de que lo hace todos los viernes, pero no sabía que lo hacía, no sabía que se llamaba de esa forma. Y bueno, está bien que lo identifique y qué bueno que lo pudo identificar y extrapolarlo a su vida laboral, ¿no? Y estos tips nos pueden ayudar para cuando hagamos una reunión o agendemos algo, tenerlo como... Ahí voy. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, seguimos con los tips. Hágalo con tiempo para permitir que el evaluado se prepare, ¿no? Entréguele una copia de la evaluación de desempeño para que la complete, una autoevaluación, ¿no? Vamos a tener 2 copias, vamos a decirle tal día, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos en tal lugar, de tal hora a tal hora,
que la persona se sienta preparada con tiempo, ¿no? Y le vamos a entregar una copia de lo que le estamos evaluando. Le vamos a decir, esto es lo que te estamos evaluando y esto es lo que queremos que sepas, ¿no? Y le vamos a entregar. Y nos vamos a quedar con una. Explíquele cómo debe prepararse para la reunión y su duración aproximada. Enfatice que será una charla de doble vía, no solo yo hablo, opino y digo, sino que también la persona puede devolvernos todo ese criterio que tiene para reflexionar y para decir lo que considere oportuno decir. Evite a pensar si tiene algún tema especial, o sea, invítelo a pensar si tiene algún tema especial sobre el que quiera conversar, ¿no? Una vez que le determinemos todo, que hablemos, le preguntamos, bueno, ¿tiene algo más para decirme? ¿Algo más que yo quiera saber? ¿Algo más que le gustaría decir? Siempre es bueno como que dejar ese camino abierto y no ser como estrictos, no, es esto y por ahí, no. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué tú crees? Y bueno, después, algunos tips para usted. Decide el mejor momento para juntarse, eso lo dijeron al inicio, Vanessa lo decía, que hay que esperar, hay que decidir cuál es el mejor momento para ajustarme. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando se está enojado, cuando hizo algo que no debió y que falló, por decirlo de alguna forma. Decida el mejor momento para juntarse y solo cámbielo de ser sumamente necesario. Decide el lugar, reserva un ambiente tranquilo, sin interrupciones. Es importante que la persona se sienta importante, que la persona sienta que el momentito, el ratito que tenemos de reunión, me los está dedicando y que no haya ningún tipo de interrupción. Planee su comienzo, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a empezar? ¿No? Es importante que cada persona planee cuando se va a enfrentar a una conversación o va a dar una retroalimentación. Planee, prepárese con tiempo y planee cómo va a ser ese comienzo. Repase la información con la que cuenta, por ejemplo, los números de venta, las evaluaciones anteriores, lo que tenga para ver, es importante que repase toda esa información. Y tenga 2 impresiones de aquello que precisará mostrar, ¿no? 2 de lo que le va a mostrar a la persona que le va a dar la evaluación. Y bueno, como mismo vamos a planear el comienzo, también vamos a planear el cierre y piensa en posibilidades, ¿no? Esto que decíamos, bueno, ¿y qué crees? ¿Y qué posibilidades ves? ¿Me explico? Después, aquellas cosas que hizo, que logró, que no pudieron hacerse, poner ejemplos reales, ¿no? Cuando le vamos a decir a alguien qué fue lo que hizo, qué fue lo que no logró, qué fue lo que no pudo completarse, con hechos reales, con ejemplos sencillos, claros, no vamos a generalizar. ¿Me explico? Después, algunos indicadores claves que se movieron positivamente luego de su accionar. ¿Por qué razones que se podrían evitar en una próxima vez? Un proyecto en marcha no llegó a un buen puerto. O sea, que te explique. Dejar hablar a la persona, que te exponga sus razones. Como decía Dulcina, no me voy a quedar con la idea de que no lo hace por una falta de interés, sino es llegar al por qué, indago, veo, busco, pregunto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su trabajo y cómo podría cambiar en el futuro? ¿Cómo ha cambiado su trabajo? ¿Y cómo podría cambiar en el futuro, ¿no? ¿A qué otro proyecto podría extrapolar las enseñanzas del que acaba de terminar? Si tiene alguna idea, ahí podemos ver las motivaciones de la persona. Si no está motivado, si no tiene ganas de hacer nuevos proyectos, nuevos trabajos, ¿no? Es el momento de ver, ¿no? Preguntar, bueno, ¿y qué podemos ver? ¿Y cuáles son las próximas? ¿Cómo podemos dar un logro? ¿Cómo podemos extrapolar todo esto que me estás enseñando a posteriores, ¿no? A posteriores proyectos, ¿qué se te ocurre? Que te dé la persona nuevas ideas, que te dé sus aportes, que te dé sus reflexiones, ¿no? Es importante siempre escuchar a la otra persona sin querer hablar en todo momento, ni estar pensándonos lo que queremos preguntar, sino es importante escuchar lo que nos están diciendo. Después, lo que a usted como su líder más le podría importar este año, en sus prioridades, en cómo cambiaron de eje, o en cómo se reforzaron más que nunca. En lo que realmente tiene
tiene importancia y tiene prioridad, ¿no? Tanto, esto es más a un marco laboral. Estamos hablando ya de algo más de como líderes, de lo que podría importarme de algún funcionario o como jefe de alguien en específico, ¿no? Y cómo se podría cambiar o reforzar. Y bueno, lo que él espera de la organización, qué más podría brindar y a dónde cree que lo llevaría en la organización, ¿no? Ahí también como indagar un poco sobre esta motivación que pueda tener el individuo con la proyección futura que tiene para la organización. Después, todo esto que vimos anterior es muy importante cuando hacemos una evaluación de desempeño, ¿no? Tener en cuenta todos estos tips, tener en cuenta todos estos pasos, capaz que no son necesarios todos esos pasos. Hay empresas que tienen, por ejemplo, yo les ponía un ejemplo en clases anteriores, hay empresas que hacen evaluaciones de desempeños trimestral de una forma cualitativa, ¿no? Es más descriptivo por las cualidades, por las funciones, y entonces se hace como un resumen de esa evaluación, la hace el líder, la hace el jefe, luego se la da a la persona la lee, ¿está de acuerdo? No, la firma y ya está. Hay muchas formas de hacer y todos estos tips como que nos ayudan a formular cada día mejor esta evaluación. Capaz que hayan otros, capaz que a ustedes se le ocurran otros, está buenísimo, ¿no? Porque son ideas que se pueden tener en cuenta a la hora de formular una evaluación de desempeño, ¿no? Y bueno, para tener en cuenta durante una sesión de feedback, que era lo que decía Elisa, que con unas buenas herramientas podemos dar una buena sesión de feedback. Y sí, bueno, lo importante es crear un ambiente tranquilo y sin presiones para hablar, ¿no? Apoyarse lo más que puedas en evidencias, testimonios y observaciones de comportamientos y resultados. Si bien la evaluación habla del pasado, comiencen a mirar juntos el futuro, en vez de empantanarse demasiado en lo que sucedió. Esto tiene que ver mucho con construir, darle un reforzamiento positivo a la persona y no hablar mucho de lo que pasó, buscar culpables y qué pasó y entonces, no, pasó, no debió haber pasado, llevó a cabo tal cosa, nos costó tal cosa, pero de ahora en adelante, mirar hacia el futuro, ¿no? Escúchelos y en el momento que consideres, ofrezca sus propias observaciones basadas en los hechos que recolectó. Esto que decía de escucharlo, ¿no? Invítalo a que comience a repasar las metas y los logros de uno a la vez, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué no me vas contando de a uno? ¿Cómo viste tu desempeño en relación a tus objetivos? Es importante saber qué es lo que opina la otra persona, cómo se ve, ¿no? ¿Cómo estuviste? Siempre me hacen esa pregunta cuando doy una clase. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? Siempre escuchar qué es lo que se ve y qué es lo que opina la otra persona, ¿no? Y en este caso, que comience a ver cada uno de sus logros, de sus metas de a uno, que vaya como haciendo un repaso individual de cada uno de esos logros, ¿no? Después, mantenga la discusión objetiva y focalizada, ofreciendo feedback honesto donde y cuando sea apropiado, ¿no? No vamos a discutir, no vamos a generar otros problemas pasados, ¿no? Es como cuando tenemos un conflicto, nos salimos a veces de ese conflicto y nos olvidamos en realidad cuál es el objetivo. ¿Por qué estamos en realidad teniendo esta conversación? ¿Cuál es el objetivo de esto, no? Esto pasa también. Cuando discutimos o hablamos, focalizarnos objetivamente en lo que estamos tratando, en la realidad, en el problema real, ¿no? Después asegúrese de que hay un balance positivo y constructivo en el feedback que brinda. Pregunte y pregunte. Cuando te referís a la organización que no te apoya, ¿te referís a mí, a las áreas de soporte o a ambas cosas? ¿No? Deje que se reporte directo, que hable, que comente, que pregunte, que piense, que anote. Soy yo como líder, como jefe, como persona, son tus compañeros, es el soporte que te dan las demás personas que no te deja desarrollarte, o es la empresa que no te gusta la estructura, la organización, el reglamento, las condiciones. Pregunte siempre, ¿no? Escuche nuevamente y con atención sus sugerencias y pedidos. No esté pensando en la próxima pregunta, como les decía hace un ratito, ¿verdad? Que es importante siempre escuchar porque ahí vemos y podemos indagar un poco sobre lo que quiere expresar la persona.
y focalícese y ayude a su subordinado a poner el foco en soluciones más que en defender posiciones, ¿no? Siempre orientándonos a qué podemos hacer mejor, en qué nos basamos para mejorar, y bueno, siempre como buscando toda esa gama de hacerlo mejor y de no justificarnos, y de no decir lo hice mal por esto, por lo otro, porque entonces, no. Sino de ver, bueno, me equivoqué, no funcionó, o creo que lo puedo hacer mejor, siempre buscando soluciones, ¿no? Como que no empantanarnos, ¿no? Como decíamos más arriba, en lo que está pasando, sino en darle una mejor solución para que sea más próspero, ¿verdad? Bueno, estos son algunos de los tips de algunos aspectos que consideramos importantes a tener en cuenta. No sé si alguien quiera comentarlo, si alguien tenga algo que decir, si coinciden con los que Lisa tenía en mente o conocía. Los invito un poco como a reflexionar y a opinar sobre todo esto que vimos. ¿Qué les parece? Si lo consideran oportuno, si lo consideran objetivos, necesarios. Yo trabajé en una empresa que en lugar de llamarla planillas de evaluación de desempeño, se llamaban planillas de compromiso. Y se hacía eso, que siempre se tenían 2 copias, se buscaba la información, se agendaba día y hora para esa evaluación, se hacía mensualmente, ¿tá? Pero era un compromiso y lo primero que se hacía era preguntarle al chico o a la chica qué le parecía sobre tales puntos, o sea, ya la conocía de todas maneras, o sea, ya tenía una copia, ya sabía que era que se evaluaba, y se hacía después que la supervisión evaluaba a la casa, o sea, a la encargada. Entonces, primero venía la supervisora, evaluaba la tienda, digamos, en general, le daba el puntaje a la tienda, le llegaba a un acuerdo, un compromiso con la encargada, y después eso se bajaba a los funcionarios, pero en forma personal a cada uno. Bueno, no sé, tú te encargas de la caja este mes funcionó de tal manera, y bueno, hasta quizás sí, funcionaba mejor que como planillas de desempeño, o sea, era como evaluaciones de desempeño, que en otras empresas sí también las he visto, y era como mucho más simpática, digamos. Está bien, está bien. ¿Y tenías en cuenta alguno de estos aspectos, Katia? ¿O con estos aspectos te pueden servir para posteriores, digamos, en un futuro, hacer como una estructura mejor de toda esa planilla de compromiso, por decirlo tal cual como ustedes lo ven en su empresa? Es que no la he podido ver en otras empresas ahora, pero o sea, me parece una idea genial, y la he vuelto a proponer, pero como que es difícil que se abra la cabeza, o sea, que los superiores abran la cabeza y no lo vean como una planilla de desempeño, ¿no? O sea, en todas las empresas hay como planillas de desempeño, y esta planilla que me parece tan buena y tan acorde, más cuando trabajas con chicos jóvenes, no la he podido, digamos, concretar a nivel general de la empresa. Ponerle que, o sea, yo la puedo hacer en mi local o en mi tienda, pero de repente no se hace a nivel general, entonces como que no está instaurada. Pero sí, la mayoría de los puntos que están ahí están previstos en esta planilla, están buenos, se hablan justamente de esa planilla. Qué bueno. Está bien, o sea, es importante que cada una de las empresas, aunque sea una vez cada 6 meses, evalúa al personal. El personal se debería de sentir evaluado, porque a mí me gustaría que me evaluaran, por ejemplo, de un punto de vista personal. A mí me gustaría que una vez cada cierto tiempo que se pueda, ¿no?, te den varios aspectos según las funciones y el cargo, obvio, que desempeñe cada uno en sus empresas, pero está bien que la otra persona te diga lo que tiene para decirme, lo que opine de ese funcionamiento, y los aspectos que estoy bien, en los que estoy mal y en los que puedo mejorar. O sea, está bien, está muy bien, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, sobre la crítica constructiva, sobre el mejoramiento, no empantanarse, no crear un conflicto, no buscar otras cosas, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien.
a menos que sea en un sector, Katia, lo veo buenísimo, ¿no? Y que se pueda extender en los demás sectores, ¿verdad? Sí, tal cual. Muy bien, muchas gracias, Katia. ¿Alguien más quisiera comentarnos qué creen de estos aspectos? ¿Qué le pareció? Hola, soy Gustavo, ¿cómo están? Bueno, yo quería comentar que, yo soy argentino y trabajo en el sistema educativo y, bueno, yo estoy utilizando una modalidad o un esquema de retroalimentación que se llama la escalera de retroalimentación, que creo que el autor es Daniel Wilson, ¿verdad? Entonces tiene acá una serie de escalones, peldaños, ¿sí? Y se va subiendo un escalón por vez y se van haciendo distintos aportes, ¿sí? Acá yo lo tengo como repaso. El primer escalón es clarificar la situación, los aspectos que se quieren desarrollar. El otro aspecto habla de valorar. La valoración es muy importante, bien, y en estos tiempos de home office, ¿sí? Valorar al otro es realmente algo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Otro escalón, el escalón siguiente, tiene que ver con expresar las inquietudes. El siguiente, hacer sugerencias. Bien, después, bueno, yo puse otros 2 escalones que tiene que ver con brindar un asesoramiento, bien, y el último escalón, ¿sí? Que dice brindar indicaciones. Es lo que se tiene que hacer sí o sí, que está en la normativa, que está reglamentado, bien, y eso, bueno, es necesario. El sistema educativo argentino, ¿sí? Tiene un esquema de supervisión bastante verticalista y todo esto se dice por escrito, o sea que tiene que ser es un ejercicio, es algo que se practica habitualmente, ¿bien? Y la retroalimentación se da de esa manera a todos los docentes. ¿Y se hace evaluaciones de desempeño también sobre la base de esta pirámide? ¿O es aparte con otros aspectos generales? No, es valorativo. Algunas instituciones por ahí manejan esas planillas o grillas de autoevaluación, pero si no, son evaluaciones más cualitativas, exactamente. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por Pero gracias a ustedes. las acotaciones, muy bueno. ¿Alguien más que quisiera decir algo sobre estos tips, sobre todo esto que vimos? ¿Algo que quiera compartir? ¿Algún criterio? Yo, simplemente una acotación de que es algo que he notado, no tengo personal de cargo, pero sí he notado en empresas grandes que a veces la deserción de algunas personas, o sea, que renuncian, muchas veces no es por la motivación económica, porque a veces no es la razón principal, sino la desmotivación que genera el no darle seguimiento o no recibir un seguimiento de parte de la empresa o de su jefe inmediato. Entonces yo creo que estos puntos y que están enfocados en el feedback, en la evaluación de las personas, son súper importantes y a veces hasta tan importantes como la parte económica de un empleado, porque una persona puede estar bien, digamos, puede sentirse bien si está motivado, incentivado y siente el apoyo y el respaldo y el seguimiento de su trabajo de su jefe. Yo he conocido personas que trabajan bien, que tienen, a veces dicen, bueno, gana bien, ¿por qué renunció? Y es por esa desmotivación, porque se sienten estancados, que no hay nada que los ayude a crecer profesionalmente y que ya no es en la parte económica, sino es que simplemente llegaron a un límite donde sienten que no sienten un apoyo, no sienten un futuro en esa empresa. Entonces esto es súper importante y a veces es hasta más importante que la parte económica. Por eso yo creo que la importancia que le tienen que dar las empresas a esto del feedback y de las evaluaciones es súper, súper importante.
Coincido contigo, Vanessa, coincido contigo y se debería, sí, se debería. Nosotros damos un curso de liderazgo que comienza las próximas semanas. Este tema es algo que lo damos más a fondo. Ahora lo que hacemos es pinceladas de lo que es el feedback, porque hay mucho más tela por donde cortar, como diría el buen cubano. La próxima semana, como les decía, comenzamos un curso online también de liderazgo y donde abordamos varios de los temas, ¿no? Si bien hablamos de cómo ser eficientes líderes, de cómo dar todas esas herramientas para identificarnos en ser o no líderes, y la importancia que tiene y toda una serie de etapas y modelos y toda una teoría, como decía Gustavo, de su teoría y su pirámide que me gustó mucho, lo damos más a fondo en este curso que vamos a empezar la semana próxima, ¿no? Todos están invitados por si quieren participar y bueno, los detalles los pueden pedir al WhatsApp y esas cosas por donde ustedes escriben. Y sí, es muy importante. Yo personalmente, claro, es importante cuando el jefe lo tome en cuenta. Es lo que usted decía, no tengo personal a cargo y capaz que lo puedo sugerir, pero si la persona que está por encima de mí no lo toma en cuenta y no lo hace, no puedo hacer nada al respecto. O sea, es algo que no puedo. Inclusive, yo que tengo personal a mi cargo, somos 30 funcionarios, los 30 los dirijo de una forma directa, pero llevo a alguien por encima de mí que es quien me está dirigiendo, ¿no? Y yo podré tener muchísimas ideas, podré tener muchísimas cosas para hacer, pero todo está sobre la base de lo que te permitan hacer, ¿verdad? Y estaría muy bueno. Comparto contigo de que toda persona le gustaría, fuera bueno sentirse que alguien le está dando una retroalimentación del trabajo, del procedimiento, de las funciones, de todo este caminito a seguir desde una base, ¿no? Sólida a tener en cuenta hasta llegar a la pirámide, ¿no? A lo último, de lo autorrealización, como diría yo, ¿no? De todo eso, de todo ese ejercicio, ¿verdad? Y eso que decías de que hay personas que se van de las empresas teniendo una buena retribución económica, teniendo un buen desempeño. Hay uno de los cursos que damos de liderazgo, una de las clases, perdón, de las sesiones que tenemos de liderazgo, tocamos un aspecto que dice que las personas no renuncian a las empresas, sino muchas veces renuncian a los líderes. O sea, como no, se sienten mal liderados, se sienten que no avanzan, que no hay un desarrollo futuro, una evolución en la empresa y deciden irse. Y a veces nos explicamos, nosotros los psicólogos que hacemos estudios, que hacemos indagaciones en muchas cosas de clima laboral, satisfacción laboral, motivación, que estamos todo el tiempo haciendo encuestas, estudiando, viendo factores, por qué sí, por qué no. Y nos damos cuenta de que a veces no es la empresa en realidad, ni es el trabajo, ni es lo que se hace, sino son los líderes. ¿No? Está muy bien, Vanessa, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartirle algo que quiera decir? ¿Qué les pareció? Si les sirvió de algo, si es algo útil, si lo van a tener en cuenta. A mí me pareció que está muy bien planteado. Claro, es una perspectiva desde una empresa privada, ¿no? Digo, pero cualquier institución pública, si lo pone en práctica, me parece que sería buenísimo para mejorar el funcionamiento, para que las instituciones sean instituciones funcionales, y el cuidado, ¿no? de la parte humana de cada uno, sabiendo cómo dirigirse, empatizando, haciendo ese feedback positivo que rescate al individuo, y me quedé pensando muchísimo en lo que tú dices, que no se renuncia a las empresas sino a los líderes. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto, sí, porque las personas humanas somos los que hacemos los ambientes, ¿no? Y cómo vamos a decir, por lo general dice que la falla está en los mandos medios, porque es como con quien tenemos más contacto, ¿verdad? Entonces, yo a veces veo en algunas empresas privadas, como por ejemplo una sociedad médica, que vamos a decir, la persona que está detrás del mostrador más cercano al usuario es quien va a dar la cara de esa institución, y cómo esa persona atienda a ese usuario
tiene que ver con toda la institución, ¿no? Entonces me parece importantísimo eso que tú dijiste, ¿no? Y así esa persona también retira sus cuentas al funcionario que está por encima de ella, que también es parte de la cara esa visible, ¿no? Y por eso me quedé pensando y me parece muy buena toda la exposición, muy importante para ponerlo en práctica, y bueno, y para mí es todo nuevo y me pareció muy sustancioso todo. Muchas gracias. Gracias a usted por participar. Y sí, muchas veces la culpa como que la tienen los mandos medios, ¿no? Como usted decía, porque es el que tiene más interacción, porque es el que da la cara, porque es el que está constantemente lidiando con ellos, ¿no? Pero a veces los mandos medios cumplen también otras normativas, otras directivas que están por encima de ellos, ¿no? Y tienen que hacer cumplir. Tratan de hacer lo mejor posible para satisfacer y para dar una buena retroalimentación a ese personal a cargo, ¿no? Pero sí, está muy bueno eso, está muy interesante el curso que damos de liderazgo, habla de muchas otras cosas más a fondo. De hecho, es un curso de liderazgo que dura 3 horas la sesión. Ahora, como estamos vía web, no estamos haciendo de 3 horas porque es muy agotador, pero sí lo estamos haciendo de 2 horas las sesiones, la estamos cortando, no la estamos haciendo tan larga, sino las clases, damos todo el contenido, pero sí en 2 horas de tiempo, ¿no? Y habla mucho de esto que decía, de que la persona no renuncia a las empresas, sino a los líderes, ¿verdad? Claro. Bien. Muchas gracias. Bien. Yuri, yo también quería agregar que en realidad el tener estas instancias pautadas, aunque no haya una formalidad dentro de la empresa, pero el ponerse cada uno cada 6 meses o cada 3 meses o anualmente me voy a sentar y voy a hablar con las personas que tengo a cargo, si es que las tengo, genera un compromiso para mantener la comunicación, que muchas veces dejamos de hablar de lo importante o porque tenemos miedo o porque no queremos abordar el conflicto, sabemos que puede hacer, entonces como que es de los dos lados potencia el entendimiento. Bien, obvio que hay que practicar las formas de comunicarlo, pero es así que también como crecemos como líderes, a través de la experiencia. Uno de los temas que también damos en las sesiones de liderazgo, ¿no? La comunicación, que es importante reforzarla, ¿verdad? Y estar cerca del personal, entender qué necesitan ellos también. Y también fijar expectativas, ¿no? Muchas veces pasa que las personas piensan que como líderes esperamos algo de ellos y en realidad esperamos otra cosa. Entonces, al no saber o no quedar claro qué estoy esperando de ti y cómo lo voy a medir, es donde se generan muchas fricciones. Entonces, creo que es estar claro con el otro, tener esta instancia para decírselo. Venís haciendo bien esto, pero me gustaría esto más. Y también escuchar en qué estoy fallando como líder, ¿no? Así que es dar y venir, pero me parece que las empresas en las que estamos trabajando que no tienen algo de esto pautado, altamente lo recomendamos. Gracias. Eso que decís de qué estoy esperando está bueno, porque a veces se da por hecho lo que uno espera del otro, o sea, que el otro sabe lo que vos estás diciendo y no es así. En realidad las cosas tienen que estar claras. Si decís arreglar la camisa, bueno, arreglar la camisa con la manga así, con el cuello así, en la percha de esta manera, por color, porque la otra persona no tiene por qué estar en tu cabeza y saber qué es lo que le querés decir o qué es lo que estás esperando. O sea, tenés que decirlo con palabras y con una buena comunicación, o sea, explicándolo, mostrándolo, ¿no? Y no dando por hecho que ya sabe, que obvio, ¿cómo no va a saber arreglar una camisa? O sea, y las prioridades también, ¿no? Porque quizás esa persona, imagínense una telefonista o una administrativa, le hacen hacer un reporte o entregar algo, pero además suena constantemente el teléfono o tiene clientes entrando y ella piensa, ¿no?, que esa es la prioridad 1 porque está el teléfono sonando y cómo no voy a atender. Pero capaz que en este intercambio con el jefe le dice, no importa, que suene. Yo estoy esperando que tu prioridad 1 es que me entregues el reporte. Entonces, a veces uno piensa que está haciendo todo, que trabaja muchísimo, que se esfuerza y que sí lo hace, pero no de acuerdo a las prioridades que tiene su líder, porque damos por obvio que hay que hacer algo. Y el otro capaz que no sabe el volumen de llamadas que está recibiendo. Entonces,
Es como esto para entendernos, ponernos en el mismo plano. Está bueno eso. Sí, veía que Fabián quería decir algo, que tenía la mano levantada. Le damos la palabra a Fabián. A ver si estoy por ahí. Sí. Hola, buenas noches. Buenas Disculpe noches. que hoy me atrasé, no los pude agarrar desde el principio. Saludos a la gente que nos vamos encontrando en diferentes webinars. Y bueno, lo poco que agarré por lo menos me hizo reflexionar un poquito, que yo me siento a mitad de camino, porque yo siento que en las tareas que hago, yo más o menos lo que visualicé ahora son en 3 áreas, que es el comercio, en deporte y en cultura, y en las 3 áreas estoy a mitad de camino, o sea, intento hacer las evaluaciones con la gente que está trabajando conmigo en diferentes cosas, pero a su vez yo integro un equipo donde me evalúan a mí. Entonces es bueno ver cómo esa cadena se van uniendo, y que tiene que ser permanente para que funcione el conjunto. Solo que no me había puesto a pensar esa parte. Yo veía las responsabilidades que me tocaban a mí de poder cumplir con las evaluaciones. O sea, por ejemplo, en la empresa tenemos supervisiones de manera fija, y nuestro ejecutivo comercial está siempre buscando ese feedback, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Y a nivel de cultura y deporte es un poco más light, más llevadero, pero se hace también. Solo que no me había puesto a pensar de cómo me evalúan a mí también. Estuvo muy Como bueno. decía Lucía, es un acercamiento a una comunicación más eficiente, más directa, más conocer lo que la otra persona está pensando, qué es lo que espera de nosotros, ¿no? Cómo lo ve esa otra persona, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos diciendo bien. Incluso nos tocó ahora en esta etapa el tema de en las evaluaciones tener en cuenta, muy en cuenta, el tema de la virtualidad y la adaptación a todo lo que es el día a día, desde clases, desde todo, y como dijeron, creo que fue con ustedes mismos en la charla pasada, de qué cosas dejamos de lo que funcionó bien en la virtualidad, para no volver a una normalidad como estaba antes, sino aprovechar lo que mejoramos en herramientas digitales, por ejemplo, en comunicaciones, en telemedicina, en estas herramientas de poder aprender a distancia, de conocernos, de interactuar con gente que hace cosas similares, de cuando volvamos a la normalidad, de mantener las cosas buenas, las cosas en las que avanzamos, ¿no? Que no sea un volver hacia atrás, sino volver otra vez, pero mejorado. Estaba muy bueno. Saludos Con nuevas experiencias y las ganas de implementar todo lo vivido de una forma positiva, ¿no? Con todo lo que pude lograr en este tiempo, ¿verdad? Está muy bien, Fabián. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿alguien más quisiera aportar algo, decir, compartir su criterio? Han dejado muchos mensajes, muy lindos mensajes, gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir? Si no, cerramos la sesión. Esperamos que le haya servido de mucha ayuda, de mucho conocimiento para posteriores funciones, para desempeñarse, tener todas estas herramientas como muy claras, como para poder ejercer una mejor comunicación, ¿no? Estar más en contacto directo con ese personal o en otra área como lo vea, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias a ti. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. El jueves próximo, para los que se quieran sumar, vamos a tener nuevamente un webinar. Vamos a hablar de la facilitación como herramienta en los equipos, en lo personal, pero vamos a hablar un poquito de qué consiste, que ahora está de moda,
ser facilitador, qué implica ser un facilitador interno o externo de empresas, así que bueno, los esperamos, vamos a estar, en este caso vamos a ser 3 facilitadores que vamos a estar propiciando el webinar, así que al que se quiera conectar, bienvenido sea. Gracias. Gracias, Luz. Muchas gracias. Alexei, estuvo espectacular. Muchísimas gracias. De verdad que sí. ¿Cómo reflexionamos? Gracias por todo. Besote a todos. Feliz noche. Chao, gracias igualmente. Chao, Mayerly. Chao, Fabián. Nos vemos el jueves. Claro que sí.